Bienvenidos a los que se conectaron últimamente, bienvenidos en el nombre del Señor. Que el amor, la paz, la misericordia sea en cada uno de nosotros, más que todo que el Espíritu Santo de Dios siga dándonos sabiduría de lo alto, mis amados hermanos, para hacer esa herramienta útil en el pueblo de Dios como hasta aquí hemos venido haciendo. Doy gracias a Dios, bendigo toda esta familia que están conectándose, Señor, mi Dios. Doy gracias por esta familia porque sabemos que es puesta por ti, Señor. Ahora te pedimos en el nombre de Cristo, su Hijo amado, Señor, que tu palabra también sea sembrando en nuestros corazones, redarguyéndola, Señor, para poder ponerla en obra, en práctica, Padre Santo. Gracias le damos, bendito Señor, por todo este tiempo hermoso, por esta familia en Cristo, sabiendo que el amor de Dios es tan grande, Señor. Le damos gracias, bendito Señor. Y ahora vamos a comenzar, mi Dios Todopoderoso. Vamos a comenzar con la palabra de Dios. Gracias, mi Dios, por este tiempo, por esta familia, por su pueblo, por la familia en Cristo, Padre Santo, y por aquellos que no se conectan, aquellos que quieren buscar su rostro, Padre Santo, pero no lo encuentran, porque sabemos que ciertamente encontraremos su rostro a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchas personas que queremos buscar en otro lado. Gracias le doy, bendito Señor. Vamos a iniciar este espacio, a continuar este espacio con la palabra, mis amados hermanitos, en el nombre del Señor. Bienvenidos, gloria a Dios, bendiciones, mis amados hermanos. Vamos a continuar como el día de ayer. Estábamos hablando, no terminamos, ¿sobre qué? ¿Alguien me puede decir sobre qué estábamos hablando? Amén, gloria a Dios. Uno solo a la vez, sobre el perdón. Amén. Gloria a Dios, sobre el perdón, mis amados hermanos. Mire, el perdón no es algo opcional para el hombre. El perdón es un mandamiento, es algo necesario que existe en el hombre, en vivir en perdón, a cuentas con el prójimo, como dice su palabra. De lo contrario, no vamos a ver la presencia de Dios en nuestras vidas, mis amados hermanos. Y para eso vamos a ir ampliando cada día más y más. Mire, lo que se trata del perdón es muy amplio, mis amados hermanos. Por lo tanto, tenemos que entender, la palabra de Dios es eficaz y es vida para el ser humano. Por lo tanto, si ponemos por obra, mis amados hermanos, vamos a ver qué es lo que nos da el perdón. Por obediencia, de acuerdo a la palabra de Dios, no como el hombre desea. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Para eso vamos a ir a Mateo, para continuar 5, del 21 al 24. Gloria a Dios. Si alguien tiene, por favor, la porción bíblica, diga amén para que dé la lectura. Amén. Gloria a Dios. Amén, gracias, mi amada hermanita. Bienvenida en el nombre del Señor, mi hermanita Gaby. Gloria a Dios. Le escuchamos la lectura bíblica, por favor. Amén, pastor. La palabra de Dios en Mateo 5:21 nos dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Amén, gloria a Dios. Bendito es el Señor. Qué hermosa palabra, mis hermanos. A mí me gustaría que estemos de frente para hacer un estudio bíblico que es un poquito más intenso. ¿Por qué? Porque así intercambiamos preguntas y más que todo, ideas para
en sí que Dios nos ayude a discernir la palabra de Dios. Yo no les puedo decir para sacar ideas, para sacar conclusión, porque la palabra de Dios no es de interpretar. Siempre les he dicho, mis amados hermanos, la palabra de Dios no es de interpretación, sino más bien es de discernimiento, dice la palabra de Dios. Y el discernimiento nunca se olvide. Si alguien le pregunta, dígale, el discernimiento la da solamente el Espíritu Santo de Dios, que es Dios mismo, mis amados hermanos. Entonces allí es donde nosotros vamos a obtener éxito espiritualmente, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Vamos a continuar entonces. Ya dimos la lectura. Ahora vamos a discernir la palabra del Señor, mis amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, mis amados hermanos. Por lo tanto, vamos a iniciar a discernir la palabra del Señor. Tenemos todo, por favor. Alguien que no tenga Biblia, mis amados hermanos, les ruego, por favor, coja un lápiz, un papelito, anote los versículos. Siempre le diré, mi amado hermano, yo puedo equivocarme, soy humano, como el resto de hombres que están predicando diferente a la palabra de Dios, torciendo la palabra de Dios en cierta forma, así yo puedo cometer un error. Por eso le pido, amado hermano y hermana, coja un lapicito, un papel y anote los versículos. Vaya a su Biblia y vea que es verdad lo que estamos predicando. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Mire, la palabra del Señor dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Amén. Eso está diciendo, mis amados hermanos, oísteis en la ley antigua, en la ley de Abraham. Oíste ciertamente, allí tendrá juicio solamente al que mata de acuerdo a los mandamientos de Dios. Pero yo os digo, dice el 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, escúchame bien, será culpable de juicio. Amén. El día de ayer no topamos este punto. Solamente topamos el punto en Mateo, igual que dice la palabra del Señor: si tú no perdonas al hombre tus ofensas, yo tampoco, dice el Padre, te perdonará tus ofensas o tus pecados. Mis amados hermanos, allí no habla de juicio y cualesquiera. Mire, la gente, la falta de perdón, el hombre lo ha tomado tanto a la ligera, mis amados hermanos. Déjeme decirle que ha tomado a la ligera que no lo toma en cuenta. No existe el perdón en la humanidad, hermanos. Ahora estamos hablando de la iglesia. La iglesia también carece de falta de perdón, mis amados hermanos. Y Dios lo que nos llama con estas partes bíblicas del Señor, nos llama a tomar conciencia de que vivamos libres de la aflicción de la falta de perdón, que es pecado, como estamos viendo. La palabra de Dios es importante. El 22 es la clave, amados hermanos, de la respuesta de Dios, que tendremos juicio por no perdonar o no pedir perdón, mis amados hermanos. Ciertamente el hombre se maneja de esta manera: yo no le hice daño, ¿verdad? Dice, yo no le hice daño, por lo tanto yo no tengo por qué pedir perdón. Tiene que venir a pedirme perdón. Pero ya vimos el día de ayer que dice la palabra de Dios: si alguien te ha ofendido, anda y perdona. Y si tienes que perdonar, anda y pide perdón. Amén. Amados hermanos, entonces mire, la palabra de Dios es muy clara, pero el hombre no quiere entender. El hombre está cegado. Yo no puedo perdonar. Yo no puedo porque nadie sabe el daño que me hizo. Amén. Por lo tanto, mis amados hermanos, yo les pido en el amor del Señor, por favor, que tomemos conciencia. Escúcheme bien lo que dice el 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ¿qué es enojarse? Mire, a veces solamente se enoja sin haber algo fuerte. Aquí está diciendo solamente por enojarse. Peor si ha habido un cruce de palabras ofensivas que le han hecho más daño en su corazón. Es necesario
que haya perdón. Pero ya vimos, estamos hablando del perdón genuino que viene de parte de Dios para que realmente sea sanada las heridas que hay en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Entonces dice: pero si yo os digo que cualquiera que se enoje contra el hermano será culpable de juicio. Hasta allí, amados hermanos, si yo me enojo con alguien, con un hermano, mira, aquí está hablando de los hermanos en Cristo. Si yo me enojo, me resiento por algo, yo tengo que ir a pedir perdón. Y si alguien me hizo daño, igual yo también tengo que ir a pedir perdón. ¿Por qué razón? Porque depende de que usted sane, al pedir perdón, sane sus heridas. Amén, gloria a Dios. Cuando usted pide perdón, dice la palabra del Señor que usted es sanado su corazón, sanado las heridas, se limpia el resentimiento, se limpia el dolor que había en su corazón, se limpia la amargura, esas raíces de amargura que ha sembrado por la falta de perdón. Sin embargo, la iglesia está padeciendo de falta de perdón. Y hoy nos está enseñando Dios en su palabra que es por esa razón que tenemos problemas en nuestro hogar, en nuestras vidas personales, en nuestra familia, en los hijos y en los que nos rodean inclusive. Amados hermanos, entonces dice la palabra del Señor que tendremos juicio si no pedimos perdón. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Aquí estamos hablando de la ley de Dios, mis amados hermanos. No estamos hablando de juicio de aquí de la tierra. Estamos hablando del cielo, del juicio del cielo. Que el juicio del cielo, si esto dice que es pecado, la falta de perdón, lamentablemente todo aquel que esté en pecado no entrará al reino de Dios, mis amados hermanos. Tenemos que entender, allí es donde Dios quiere probar a los verdaderos hijos e hijas de Dios. ¿Para qué? Para caminar como Dios manda, no como el hombre quiere, mis amados hermanos. Sin embargo, el hombre no quiere obedecer, no quiere hacer caso. El hombre quiere vivir así. Siempre típico hacer caso al enemigo. ¿Qué está haciendo caso? De que no, yo no voy a pedir perdón. Pues, ¿qué dice el Señor? Si tú no perdonas, yo tampoco te perdonaré. Y es más, tendrás juicio. Está diciendo, amados hermanos, la palabra de Dios, yo tengo que predicarle la verdad. ¿Para qué? Para que su sacrificio buscando el camino de Dios, el rostro de Cristo, no sea en vano. Que solamente por este punto de la falta de perdón tengamos juicio y no obtengamos la vida eterna, amados hermanos. Porque ciertamente es un mandamiento de Dios. Si usted le ha ofendido a sus padres, o sus padres han recibido de parte de los hijos, tiene que haber ese perdón. Con el hermano, con el vecino, con el prójimo, con cualesquiera, es necesario pedir perdón. Escúcheme bien, por el bien suyo. Porque solamente allí sanará su corazón las heridas que le han ocasionado. Amén, gloria a Dios, mis amados hermanos. Será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fauto quedará expuesto al infierno de fuego. Amados hermanos, al infierno de fuego, imagínense, mis amados hermanos. Ponga mucha atención, por favor. La falta de perdón, vamos a tener juicio. Escúcheme bien, juicio. Iremos al infierno de fuego. Mis amados hermanos, por favor, yo les pido en el amor del Señor que reflexionemos. Dios nos ama. Dios tiene tanta misericordia con usted y conmigo, pero es necesario que haya perdón, porque si no hay perdón, mis amados hermanos, vamos a tener juicio y también iremos, dice, al infierno de fuego. Mis amados hermanos, por favor, yo les pido en el amor del Señor, iglesia de Cristo, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo,
Dobleguemos ese corazón ante Cristo, pidamos perdón, pida guía a Dios, al Espíritu Santo de Dios, que le dé fortaleza de pedir perdón. Ciertamente es uno de los puntos más duros para los hijos de Dios, el pedir perdón, pero con Cristo es posible, porque si usted no puede hacerlo es porque Cristo está faltando en su vida. Porque Dios es muy claro, Él es el Dios todopoderoso, que con Él somos más que vencedores. Dice su palabra, y si así lo dice, no habría esa falta de perdón, no debería haber esa falta de perdón. Más bien deberíamos estar, como nos dijo el día de ayer, igual en Mateo, mis amados hermanos. Dios quiere que ya estésemos listos, preparados. ¿Para qué? Para allí sí pedir perdón a Dios de nuestras ofensas. Porque ciertamente primero, ya vamos a ver más adelante, primeramente tenemos que pedir perdón al prójimo, escúcheme bien, después perdonar o pedir perdón, y después a Dios. Mis amados hermanos, mire, esto es algo importante entender, mis amados hermanos. La palabra de Dios por algo dejó Dios para su pueblo, inclusive para el mundo entero, pero quien tenemos que poner en práctica por obra, porque conocemos quién es Dios, conocemos de su palabra, tenemos que ponerlo por obra, mis amados hermanos. Es por eso que a veces la persona hasta le cuesta morir, hermanos, para morir. Han visto eso y no me dejan mentir. Hay personas que dicen cómo le cuesta, está sufriendo y no muere la persona, cómo sufre y no podemos hacer nada porque los médicos ya le desahuciaron. Pero cuando Dios está allí y hay perdón, mis amados hermanos, del perdón genuino que viene de parte de Dios, hay sanidad, hay paz, hay felicidad y hay liberación. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, entonces es importante entender todo eso, mis amados hermanos. ¿Para qué? Para que usted pueda vivir tranquilo. Si la otra persona no le ha perdonado, ya vimos. Si no le ha perdonado, es asunto de él. Pero usted tiene que ir con un corazón contrito y humillado a perdonar lo que la otra persona le ofendió. Y si usted ha ofendido, también a pedir perdón. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, entonces muy claro, el 22 es la clave. Dice que tendremos juicio y también que estaremos expuestos al infierno de fuego. Usted sabe de lo que se trata, mis amados hermanos. Entonces, mire, las cosas de Dios, la palabra de Dios, perdón, no las cosas, sino la palabra de Dios, mis amados hermanos, es tan profunda, tan importante, tan poderosa, que cuando usted comienza a escudriñar va a encontrar cosas que nunca antes ha conocido. Y lo dice en Jeremías, mis amados hermanos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú nunca antes conocido. Pero cuando usted comienza a clamar, comienza a descubrir todas estas cosas en su palabra, comienza a entender el propósito de Dios para su pueblo, que somos usted y yo, mis amados hermanos. De lo contrario, la vida eterna está apartada, como dice, no me adoren de labios, por favor, porque sus corazones así están apartados, dice el Señor. Tenemos que hacerlo todo de corazón. ¿Por qué de corazón? Porque allí es donde mora Cristo, porque allí es donde mora Dios. Y cuando viene de corazón, amados hermanos, viene de parte de Dios. Allí todo se vuelve realidad. Todo se cumple, las promesas que Dios ha puesto en su palabra, mis amados hermanos. De lo contrario, no estaríamos en nada. Mire qué hermosa palabra. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Una pausa. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, está diciendo, amados hermanos, no está hablando del diezmo nada más. Ciertos predicadores, yo he escuchado como a ellos les interesa el diezmo y nada más. Pues solamente tienes que traer el diezmo completo y nada más. El resto ya no le predica.
Pero acá está hablando no solamente del diezmo, está hablando de su persona, está hablando de usted, que esté a cuentas con el prójimo, para que de allí, amados hermanos, pueda presentarse usted y su ofrenda. Amén, gloria a Dios. Mire lo que dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí estás llevando la ofrenda. Pero mire lo que dice: y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contigo, algún inconveniente, y todavía no has perdonado o no has pedido perdón. Anda y pide perdón, ponte a cuentas. De allí ven a mi presencia, dice el Señor. De allí te aceptaré mis oraciones, te aceptaré tu ofrenda y te aceptaré a ti. Gloria a Dios. Y allí perdonará todo lo que nosotros pidamos perdón. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. La palabra es tan hermosa, ese alimento que llena nuestro corazón, nuestra alma, cuando entendemos la palabra de Dios, y peor aún cuando usted la pone por obra en práctica. Déjeme decirle que va a sentirse allí sí como un ángel que vuela livianito, libre de toda cosa mala. Porque está caminando en obediencia, porque está caminando allí sí, haciendo la voluntad de Dios. Porque ciertamente hacer las cosas de Dios hace todo mundo, y hacer la voluntad de Dios también cree que hacemos. Pero si no aplicamos con todo esto lo que Dios nos está enseñando, mis amados hermanos, no estamos haciendo nada. Y eso es lo que está haciendo la mayoría de las iglesias, las congregaciones de Cristo. Mis amados hermanos, no están haciendo es nada. Porque el hombre ha tomado el control y el hombre se maneja a su manera en el nombre de Dios, cogiéndose versículos principales que le favorezcan, que le agraden en la palabra de Dios, y así comienzan a vivir. Y allí dicen: yo soy cristiano. Allí dicen: yo soy hijo de Dios, sabiendo que para ser hijo de Dios, realmente verdadero hijo de Dios, que dice en el 22, que si no perdonamos, tendremos juicio y estamos expuestos al infierno de fuego. Mis amados hermanos, ¿alguien de ustedes ha leído esto? Yo creo que hayamos leído, pero ¿sabe qué? Como siempre, no vemos ni entendemos el propósito de Dios, sino solo leemos como cualquier cosa, como cualquier revista, cualquier periódico, la palabra de Dios, y allí es donde va a faltar ese entendimiento y la sabiduría de lo alto y el discernimiento del Espíritu Santo de Dios. Mis amados hermanos, el 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Allí está diciendo el Señor, escúcheme bien, no le va a aceptar ni la ofrenda, no le va a aceptar las oraciones, no le va a aceptar sus súplicas, no le va a no le va a aceptar nada de lo que usted le pida al Señor, si usted no está a cuentas con el prójimo. Mire lo que es la palabra de Dios. Ciertamente yo tengo que decirle el camino de Dios, y lo dice: es largo y angosto y la puerta estrecha, que muy poquititos entran por allí. Entienda bien el por qué dice el Señor allí eso, que es en su palabra. ¿Por qué dice eso? Simplemente lo dice porque Dios conoce nuestros corazones, conoce nuestras obras, dice el Señor. Y es por eso que Él sabe que muy pocos entraremos por esa puerta estrecha, mis hermanos. Mire, es por esa razón, mis amados hermanos, que es importante y necesario entender la palabra de Dios con discernimiento. No solamente leerla como el religioso, como la doctrina falsa. Manda que lean tales versículos y listo. Tráigame un resumen y listo, ¿verdad? Eso dice el pastor. Eso dice el cura. Pero dígame, ¿qué entendió para que sea alimento espiritual? Nada. Y si no entendió nada, no está alimentándose de este pan vivo que es la palabra de Dios. Bendito es el Señor. Mis amados hermanos,
Usted no tiene idea el gozo que es cuando usted le entra la palabra de Dios a su corazón y acepta ser corregido. Ciertamente, mis amados hermanos, nosotros a veces nos negamos a hacer la voluntad de Dios, siendo hijos de Dios. Estaremos haciendo en la iglesia, limpiando la iglesia, diezmando lo que dice, orando, predicando, evangelizando. Pero si no hacemos lo que Dios manda el resto en su palabra, no estamos en nada, mis amados hermanos. Ciertamente, déjeme decirle que si nosotros hiciéramos la voluntad de Dios, como dijo el Señor, si hubiera uno siquiera por último, un justo o sincero de corazón, o sea, haciendo la voluntad de Dios, Dios salvaría al pueblo. Y así diría aquí, yo salvaría a Quito. Y en cada pueblo yo salvaría a Guayaquil. Pero lamentablemente, mire, esto demuestra que casi nadie estamos haciendo la voluntad de Dios como Dios manda, sino cada cual quiere hacer y vivir a su manera y evangelizar a su manera. Por lo tanto, eso deja de ser de Dios, mis amados hermanos. Porque si hiciéramos la voluntad de Dios, no se olvide, Cristo hizo la voluntad de su Padre, que hoy es nuestro Padre también. Por la gracia y misericordia de Cristo, Él siempre dijo, este sí es mi Hijo, agradable a mis ojos. Y así quiere Dios vernos a usted y a mí, haciendo la voluntad de Dios, no siendo, discúlpeme, allí estaríamos siendo nosotros cómplices del pecado, dice la palabra de Dios. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, dejamos oculto, lamentablemente estamos siendo cómplices del pecado. Y por esa razón, mis amados hermanos, es que el mundo está como está, porque no estamos haciendo ciertamente la voluntad de Dios, sino más bien la voluntad del enemigo, mis amados hermanos. Es hermoso lo que dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Acá está hablando de la iglesia, mis hermanos. Si hay una parte que ya vamos a ver más adelante, si no alcanzamos hoy día, el día de mañana, que Dios nos dé vida, vamos a ver. Pero mientras le dé vida, dé gracias a Dios. Pero no le dé gracias a Dios por la vida, sino dele gracias porque usted tiene oportunidad para reconciliarse con Dios y hacer desde hoy en adelante la voluntad de Dios. Amén. Porque de lo contrario no va a servir de nada que le dé Dios vida y usted siga viviendo la misma vida de siempre, haciendo lo que usted quiere, lo que cree que es correcto, sabiendo que en Proverbios dice 14:12, dice todo lo que el hombre cree que es correcto, al final del camino siempre será camino de muerte, siempre. Eso quiere decir que nada el hombre puede hacer correcto. Sin Dios el hombre nada puede hacer correcto. También dice el hombre sin Dios no es nadie. Sin embargo, el hombre sigue caminando, creyendo que está haciendo la voluntad de Dios, lo correcto. Amados hermanos, que Dios me perdone, no quiero ofender a nadie, pero usted y yo conocemos. Voy a dar un nombre. Yo nunca me gusta dar nombres, pero hoy sí voy a dar un nombre. Muchos de ustedes han de conocer al pastor Cash Luna. Hemos visto unos videos en los cuales, mis amados hermanos, dentro de la congregación se burlan de Dios. El cómo pida sabiduría de lo alto para que vea lo que es burla y lo que es de Dios y lo que no viene de Dios. Ciertamente Dios dice, pida guía al Espíritu Santo de Dios para ver de qué espíritu viene, si es del de Dios o del enemigo. Pero nosotros no entendemos a veces eso, mis amados hermanos, más bien continuamos equivocados. Hasta aquí vamos a predicar, mis amados hermanos, la palabra sobre el perdón. Vamos a continuar el día de mañana. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a continuar con las preguntas y peticiones de oración, la oración y la